Ya. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este seminario Derecho Internacional Económico. Buenas tardes, Andrés. Derecho Internacional Económico y Transición Energética Justa. Mi nombre es Nicolás Perrón, soy profesor de Derecho Económico de la Universidad de Valparaíso y director del Centro de Regulación de Derecho y Economía Sostenible en la misma universidad. Estoy muy feliz de estar acá. Primero que todo, quiero agradecer al Instituto de Estudios Internacionales por realizar el evento y a la directora Dorotea López, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy. Esta actividad es en el marco del Fondos y Inversiones Extranjeras y Comunidades Locales entre signos de preguntas, una relación problemática. Y en el marco de ese proyecto, junto con Lorenzo Cotula, hemos hecho un estudio de campo recientemente en el Salar de Atacama, en la cuenca del Salar, conversando con distintos líderes de las comunidades, representantes de las empresas y del gobierno local. También hemos hecho algunas entrevistas con el gobierno regional y el gobierno nacional. Y nos pareció muy importante que también Lorenzo tuviera la oportunidad de conversar aquí con la comunidad de Chile. Entonces, nosotros tuvimos un evento en la Universidad de Valparaíso. Y hoy tenemos este evento aquí con un panel de lujo en el Instituto de Estudios Internacionales. Lorenzo Cotula es investigador principal del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, o International Institute for Environment and Development, del Reino Unido. Él es abogado y doctor por la Universidad de Edimburgo. Lorenzo va a hacer su presentación en inglés, pero entiende el español suficiente como para seguir sus preguntas y comentarios. Y van a comentar la presentación de Lorenzo, José Miguel Ahumada, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y profesor del Instituto de Estudios Internacionales, y Jimena Fuentes, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile y ex viceministra de Relaciones Exteriores. Lorenzo, tienes 20 minutos. Thank you very much, Nicolas, for the kind introduction. And I think thank you to you, Nicolas, and to the Instituto for the Studio Internacionales for the kind invitation, and also to the Fundes project for making it possible. I'm absolutely happy to be having this conversation together. My apologies for not being able to present in Spanish, but I very much look forward to the conversation in both languages. So the theme of the seminar, International Economic Law and the Just Energy Transition, is not only very topical, but also vast and complex. Vast, considering the diversity of issues, the breadth of relevant international economic law, and complex because the technical questions it raises, and also the political economy in which those questions are embedded. The notion of a just energy transition highlights how the climate challenge is not just an environmental issue, but it's a comprehensive challenge that presents ecological, social, economic dimensions. For example, a just transition framing highlights questions about the differentiated impacts, not just of climate change, but also of climate mitigation strategies, such as where the transition to lower carbon energy in a higher income country hinges on the extraction of resources in the global south, in countries that do not bear the same historical responsibilities causing climate change, and also countries that end up bearing the social and environmental impacts of resource extraction and the transition. The just transition framing also highlights questions about how economic opportunities are shared. For example, with regards to the space available for mineral-rich countries to develop processing capabilities in their country as a strategy for industrialization. Moving away from trade relations that have historically situated those countries as exporters of raw materials alone. Yeah? So such questions connect directly to international economic law because they relate to trade and investment rules, for example. They relate to the terms for access to technology and so on. Across the breadth and depth of these issues, a fundamental challenge for legal scholars specialized in international economic law and that are concerned about the just transition is to interrogate the current system of international economic law
in the light of its ability to promote or to constrain the just transition. And in my view, a rigorous pursuit of this task will in many cases highlight the need to fundamentally rethink established categories in international economic law and to develop new ones that are more deliberately centered around the just transition. And this is partly because key elements of the current system of international economic law were developed decades ago in their ideational blueprint, if not necessarily in their legal operationalization, and therefore were not designed with the climate challenge in mind or with the energy transition in mind. And as a case study to illustrate this point, I would like to briefly reflect on the system of international treaties regulating the protection of foreign investment and the settlement of investment disputes. And I will summarize a few points from an article that was recently published in the Journal of World Investment and Trade, as well as a few policy-oriented contributions we have provided over the past few months. Now, the fundamental argument in the paper is that there are misalignments between climate policy and the investment treaty system. For example, the Paris Agreement, in its Article 2(1)(c), calls for, and I read, making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate resilient development. So it's emphasizing finance flows and investment flows need to contribute to this transition. But if you look at investment treaties, they typically protect all carbon investments and do not differentiate between high and low carbon activity. Another example is that the Paris Agreement requires states to prepare nationally determined contributions to reduce greenhouse gas emissions. And this may require phasing out carbon-intensive activities or sectors such as coal, for example. And yet, most investment treaties set high standards of investment protection, partly resulting from the ways in which they've been interpreted and applied. The Intergovernmental Panel on Climate Change noted that this can make it more costly and in that way more difficult for states to take climate action. That compensates to pay compensation according to treaties, with climate measures potentially shelved or delayed, in full or in part. A more conceptual example of this misalignment between climate and investment policies is that climate change is defined in climate treaties as a common concern of humankind, which means that climate change is a shared interest of all states and humanity as a whole. But if you look at an investment dispute, the terms of that dispute are shaped by one investor and one state. This global interest doesn't have direct representation. So, for example, there are no mechanisms at the moment to avoid a dispute settlement outcome that is counterproductive from a climate perspective. For example, if the investor and the state settle the dispute by withdrawing the measure in full or in part. No? So, just a few examples to illustrate how a system of investment treaties exists that is not fully aligned with climate policy. As UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development, noted, one key reason for these misalignments is that most investment treaties currently enforced were concluded many years ago. And at the time, climate was not as present a concern in public policy. And therefore, the question is, how do you address these misalignments? One issue involves dealing with the many 2,500 plus treaties currently in force, and there are existing policy proposals being debated internationally around climate change or fossil fuel carve-outs, for example, to exclude certain types of investments or measures from protection under the treaties, all the way to the coordinated termination of the older treaties that do not pay attention to climate change. But if we take climate change and a just transition as a starting point, we open up a number of questions that will need to be considered also when any new treaty
is developed. For example, questions about the policy objectives. What is the aim of concluding the treaty? How would that treaty advance climate action and adjust energy transition? Questions about the types of investments to promote and regulate. For example, differentiating between high carbon, low carbon, climate harmful, climate friendly investments. Questions about what are the empirically documented obstacles that are currently preventing those investments or constraining those investments, and what policy responses are most effective in overcoming those obstacles, so that the treaty can provide tailored responses to specific documented problems. And finally, questions related to the terms of investments, from how to ensure that there is compliance with social and environmental standards to facilitating access to the technology that are needed for the low carbon transition, including in the context, for example, of industrialization strategies. So how to get there? One challenge is that the system of investment treaties is a highly decentralized system. It's primarily bilateral and regional treaties, but effective responses to global challenge require collective thinking and coordinated action. And so this highlights the value of nurturing multilateral spaces where states and non-state actors can collectively think and reflect on options. There is also, I think, a case for looking at how to more explicitly discuss investment treaty issues in UN climate talks, for example, providing guidance on how investment treaty policy can contribute rather than constrain climate action. A further issue is that reforms take time and ultimately depend on power relations between states. So in practice, it's not very easy to advance a reform. And so there are also a number of questions about which avenues could be used to advance what can be advanced in the meantime. For example, the ICJ, the International Court of Justice, is currently working on an advisory opinion to determine whether states, to clarify whether states have a legal duty to take climate action. I think there is a compelling case for arguing that international law provides solid foundations for the court to recognize climate obligations, but I think that the proceeding could also potentially offer a space where the court could set parameters in relation to investment protection, and to do so based on law rather than politics. This will depend on the argument that states will make in the submissions to the court. The court could apply systemic integration, for example, under the Vienna Convention on the Law of Treaties, to clarify how climate obligations should affect the interpretation and the application of treaties that may be in tension with the fulfillment of those climate obligations. To conclude, but I think time is short. Actually, you have 4 minutes. Okay. You can conclude like, I'll conclude without rushing. I think the intention here is perhaps to explore a case study of the system of international investment treaties and dispute settlement to illustrate the type of shift in perspective that would be involved if we look at international economic law from the perspective, through the prism of climate change and a just energy transition, and the very practical implications that this shift can have, not only in terms of the content of the treaties, the substantive aspects, but also in terms of the options for reform processes, bilateral option, exploring avenues based on legal proceedings, etc., etc. And I think that there is fertile ground to explore these issues further, not only in relation to investment treaties, where the discussion is now starting in earnest, for example, at UNCTAD, at the OECD, as well as other parts of the system, but also the wider range of the instruments of international law, and doing that not only from a legal perspective, but also across discipline. And I think international political economy, development studies, there are so many disciplines that have so much to bear to this conversation that is very often dominated by, overly dominated by the lawyers. Thank you so much, and I look forward to engaging more in the conversation with you. Gracias, Lorenzo.
Muchas gracias, Lorenzo. Una cosa que a mí me pareció muy interesante de lo que decías es que efectivamente el sistema de gobernanza internacional, sobre todo económico, el derecho internacional económico, es marrón, por decirlo de alguna forma, ¿no? De alguna manera hasta lo que son el mundo del combustible fósil contribuyó a definirlo tal como es. Pero aquí en Latinoamérica sí vivimos esa relación de centro-periferia, ¿no? Donde históricamente somos dadores de recursos naturales. Entonces, eso sí es algo que se continúa en el derecho internacional económico y tiene que ver con la política económica y los problemas del desarrollo sostenible de la región. Y creo que José Miguel probablemente puede darnos algunas luces sobre eso. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias, Lorenzo, por la tan completa e interesante presentación, en el cual conectaste tanto temas de derecho internacional con desarrollo económico y los desafíos de la transformación socioeconómica justa. Yo me gustaría centrarme en algunos puntos que señaló Lorenzo. Me pareció muy relevante la idea que establece que existe un misalignment, ¿no? Una desarticulación entre, por un lado, el orden, el régimen de inversiones internacional y por otro lado los desafíos que tenemos por delante en materia de cambio climático, por ejemplo. Yo creo que si uno pudiéramos posicionarnos desde América Latina, estamos en un escenario en el cual, por un lado, tenemos la situación de la crisis y la emergencia climática, y por otro lado, estamos en una coyuntura crítica que hace mención a que las decisiones que tenemos hoy día van a determinar en gran medida las trayectorias de crecimiento que vamos a tener en las futuras décadas, considerando la transición tecnológica que estamos experimentando hoy día, en particular, por ejemplo, todo lo relativo a la electromovilidad. Y ahí, en ese escenario, en esa articulación entre estos dos elementos, es donde la discusión respecto, por un lado, cuánto espacio de políticas permite el régimen de inversión cobra mucha fuerza. Porque una de las cosas que nosotros hemos visto, y con Jimena lo vimos harto en la práctica, es de que los países desarrollados tienen preocupación evidente por los temas del cambio climático y por el tema de la transformación productiva, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, pero lo hacen de una perspectiva que, a mi modo de ver, no incluye de la forma necesaria a los intereses de los países en vías de desarrollo. O sea, la Unión Europea está planteando, entre otras cosas, por ejemplo, aumentar aranceles a productos que tengan una huella de carbono inferior, por sobre la que tengan los estándares de la Unión Europea, con el potencial de impactar las exportaciones latinoamericanas. Eso claramente tiene una opción de defensa y protección, ¿cierto?, a la transición ecológica, pero tiene un efecto contrario al desafío del desarrollo productivo de América Latina. Ahí, en ese escenario, yo creo que el debate se abre en América Latina para decir qué tipo de transición socioeconómica justa y qué tipo de ordenamiento institucional internacional necesitamos para poder articular armónicamente el desafío de la transformación tecnológica y el desafío del cambio climático. Y ahí donde yo creo que muchos de los temas que tú has planteado cobran mucha relevancia. Por ejemplo, plantear algún tipo de ordenamiento internacional que incluya, y esto Nicolás Perrona sabe mucho más que yo esto, que incluya elementos de transferencia tecnológica, que incluya elementos de contenido local y nacional en las inversiones, que también incluya algún tipo de financiamiento para que los países periféricos puedan integrarse de mejor forma en la transición ecológica. Y ese tipo de demanda, que no es un proteccionismo verde de los países desarrollados, sino una visión de transición sociológica justa que incluya la dimensión de desarrollo, va a requerir, y ahí estoy fervientemente de acuerdo con lo que plantea Lorenzo, una discusión en diferentes ámbitos, en diferentes escalas. En una escala bilateral, con los países con los cuales tenemos acuerdos bilaterales de inversión. En una escala regional, cuál va a ser la posición de América Latina respecto al tema específico de los mecanismos de resolución de controversia, que logren articular la demanda de desarrollo productivo y la demanda de cambio climático, y la dimensión multilateral. Y ahí yo creo, que esto solamente digamos para discutir, que hay alguna ventana de oportunidad para por lo menos poner el tema en una agenda multilateral, con muy probabilidad de éxito, pero por lo menos para mostrar este tema. Yo creo que, y acá también lo hemos conversado con Jimena y también con Nicolás, por ejemplo, en la OMC. Hoy día la OMC evidentemente está en una situación crítica desde hace harto tiempo, ¿cierto? En la práctica no está funcionando, pero se puede abrir una discusión respecto a la reforma de la OMC que incluso Catherine Tai ha planteado, ¿cierto? Y el presidente Biden,
que puede abrir ahí una posibilidad para poner el tema de los mecanismos de resolución de controversia y los acuerdos bilaterales de inversión en la agenda. Una reforma al TRIPS Agreement, ¿cierto? Que puede ir de la mano de algún tipo de reforma al TRIPS, como fue el TRIPS Waiver, que no tuvo ningún éxito, pero por lo menos se instauró como tema, poner alguna especie de TRIPS Waiver para el cambio climático. Ese tipo de discusiones en el ámbito multilateral yo creo que pueden abrir el espacio de discusión. Creo que por lo menos pueden abrir un espacio de discusión. Y el otro tema, con esto voy terminando, es que el tema de la economía política, que no es solamente un tema de economía política internacional. Esto es que algunos países pueden tener mecanismos de resolución de controversia bien progresistas para sus regiones, pero mantienen regímenes de resolución de controversia muy anclados en los años 80, ¿cierto? Pero yo creo que el principal problema es la economía política interna. O sea, cómo estos temas, la agenda de reforma, tanto del área de inversión, de propiedad intelectual, etcétera, pueden ganar el consenso en la economía política interna sin que la oposición o ciertos grupos económicos puedan ver esto como una posibilidad para hacer transformaciones mayores. Yo creo que en experiencia de modo personal, ese era uno de los principales problemas que nosotros teníamos. No únicamente la crítica que uno recibía de otros países con esto, sino el hecho que estos temas pueden ser percibidos como una puerta abierta para hacer modificaciones más estructurales, que bueno ahora, pero que pueden transformarse en barreras internas a este tipo de agendas progresistas, con las cuales estoy completamente de acuerdo con lo que tú señalas. Eso podría decir Nicolás por el momento. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, muchas gracias. Y bien importante, ¿no? Me acuerdo de Robert Putnam, ¿no? La relación entre lo doméstico y lo internacional, y entre los dos niveles, y el rol de las élites locales en este caso. Y la pregunta quizás entonces para Jimena, que yo tengo como disparadores, si la Corte Internacional de Justicia dice que hay una obligación legal, un legal duty, como decía Lorenzo, ¿se puede hacer que tanto a nivel global o internacional como a nivel nacional haya algún cambio? Y el principal punto sería, ¿existe esa obligación de derecho internacional? ¿Cómo ves el tema de los tratados de bilaterales de inversión de la mano de esa posible obligación? Jimena. Bueno, creo que la pregunta de Nicolás apunta a algo que está en las presentaciones de ambos, de Lorenzo y de nosotros los comentaristas, ¿verdad? Que tiene que ver con esta necesidad, al parecer, de regulación. El cambio climático pone una necesidad de regulación. Sin regulación no hay posibilidad de conseguir los objetivos de reducir, ¿verdad?, las emisiones de sustancias nocivas que están causando el cambio climático. Y el mundo que hemos construido es un mundo súper desregulado. Hacia allá ha ido el mundo post Segunda Guerra Mundial. Las instituciones de Bretton Woods, ¿verdad? También el llamado consenso de Washington son el paradigma de la desregulación que ha permitido el libre flujo de capital. Y el capital está muy contento además con eso, y hay que pensar que el capital es poder. Es decir, el capital no es una cantidad de dinero que fluye, sino que detrás del capital está el poder, y el poder más poderoso, que es el poder del dinero. Por lo tanto, escuchándolos, a José Miguel, a Lorenzo, me queda esta impresión, ¿no? Necesitamos reformar tantas cosas. Y tu pregunta apunta a, y también Lorenzo, bueno, el derecho internacional, ¿qué nos puede ofrecer? La transición energética justa requiere regular. No hay justicia sin regulación. Eso es obvio. Sin regulación impera la ley de más fuerte. Eso es desde las sociedades primitivas. El derecho es una construcción para regular el poder. Y entonces el derecho internacional no tiene mucho que ofrecer, porque si miramos la historia del derecho internacional, básicamente no tenemos instituciones robustas que hayan regulado alguna vez. Lo máximo que tenemos es instituciones para desregular más, es decir, para que no haya proteccionismo y el capital fluya.
para que los inversionistas puedan ir a cualquier lugar. Y esos inversionistas, antes que existiera el sistema de solución de diferencias en materia internacional, se encargaban de buscar desregulación en una relación bilateral con el Estado al que iban a invertir, ¿no? Como eran los antiguos contratos de inversión extranjera que pedían la no regulación. Es decir, manténgame la situación laboral como es hoy, por 50 años, renovable por 50 más, y así, ¿no? No me suben los impuestos, súbaselo al resto, pero a mí no me suben los impuestos, a mí no me establezcan nuevas condiciones para realizar la inversión. Ese es el pasado. Luego, en los años 90, tenemos el boom de los tratados de protección de inversiones, que es una protección de decir, no me cambie la regla del juego, yo necesito estabilidad y no me expropie. Y es más, su regulación puede ser expropiatoria, entonces si usted lo hace, tiene que pagarme los daños. En materia de libre comercio, también, ¿no? Permítame que los bienes y ahora servicios circulen libremente. Entonces, el derecho internacional no puede regular, o no tiene ninguna pedigrí para regular. El que quiere se sale del sistema también, ¿no? Es decir, si tuviéramos un tratado internacional, multilateral, sobre cómo lidiar con el cambio climático, siempre está la opción de opt-out, porque siempre depende de tu voluntad, ya que el derecho internacional es el derecho de los estados sin Estado. No hay Estado regulador, no hay manera de imponer reglas. La Corte Internacional de Justicia, ¿verdad?, podría decir muchas cosas en su opinión consultiva, pero primero que todo es una opinión consultiva, por lo tanto, es binding, no es obligatoria. Y muy probable, además, son 15 jueces, muy probablemente va a haber, va a estar mediada por muchos intereses, las consecuencias jurídicas de lo que señale. Entonces, creo que no tenemos un andamiaje robusto en el derecho internacional. Lo que nos va quedando son los tratados. Y yo creo que uno puede ver que en lugares del mundo donde los estados son más fuertes, pueden hacer algo. Y es bien interesante lo que ocurre en Europa. La discusión llegó a Europa cuando a los países europeos el sistema de protección de inversiones les comenzó a ser un obstáculo para conseguir una serie de objetivos de política pública, como es la transición hacia energías limpias. Cuando eso ocurrió, Europa miró con más escepticismo el sistema de protección de inversión extranjera, pero tiene un andamiaje que le permite tomar ciertas medidas para tratar de alguna manera responder a la fuerza que tiene el sistema de solución de diferencias, que es una solución legal que señala, bueno, la Unión Europea está sobre los tratados de protección de inversiones entre países europeos. Uno podría decir que es una regularidad, ¿ya? Es una solución absolutamente legal que señala en nuestros países el derecho de la Unión Europea es derecho internacional, porque en el resto de las disputas de inversiones es el derecho internacional, que es el tratado, ya sea de libre comercio, el capítulo de inversiones o el BID, sobre la legislación interna. Y en ese caso, el argumento es, la legislación interna siempre debe ceder al derecho internacional. Pero si yo ahora te pongo derecho internacional, que es el derecho de la Unión Europea, y digo que el derecho de la Unión Europea siempre prevalece sobre un simple tratado bilateral, porque tiene que ver con las competencias, que es lo que tú puedes hacer y no puedes hacer, tienes una respuesta legal. Pero es intra-Europa nada más. Eso no existe en otro lado del mundo. Entonces, en el resto, lamentablemente, la legislación doméstica
está supeditada a estas obligaciones internacionales. Y el problema es que eso no sería problemático si ese derecho internacional no mordiera. Pero el derecho de protección de inversiones muerde muy fuerte porque te condena a pagar indemnizaciones de perjuicios que a su vez pueden hacerse efectivas en cualquier otro estado parte del sistema y muerde. Puedes perseguir bienes de los países para que paguen. Entonces, estamos en una situación bien compleja. Y gracias a los tres por haber sido tan eficientes con el tiempo, porque nos deja mucho espacio para la discusión y el debate. Así que no sé quién. Tengo muchas preguntas, pero imagino que ustedes también. Hay una pregunta en el. Ah, ya. No. Andrés, ¿alguna pregunta? Ya, ¿no? Si no, yo empiezo. Hola, Enrique. chica, estoy segura que tenemos. ¿Ah, sí? Que empiecen ellos entonces, claro. Por favor. Para cualquiera, no sé, para cualquiera. Hay este proyecto dentro del acuerdo marco entre Chile y la Unión Europea de crear una nueva corte permanente para solucionar los problemas de inversionista Estado. ¿Puede haber un marco de acción para lo que estamos tratando ahora, en específico como temas de medio ambiente? Bueno, muchas gracias. Buena pregunta. ¿Juntamos tres, les parece? Christopher, que está conectado desde Ah, Christopher, ¿puedes hablar? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Un segundito, por favor. el audio. Ok. Si no, mientras tanto, alguna pregunta. Paula Cortés también tenía la... Sí, Ah, verdad. Ahora contesté. Ahí. ¿Puede? ¿La hago? ¿Hablar? Sí, sí, puedo. ¿Se escucha? Tampoco. El audio de la sala está en Siempre. Carlos, el audio de la sala no funciona. Sí, pero la voz de nuestra. Cuando parla, será los No te parlantes. escucho, Paola. No sé si la sala te ¿Ah, sí? escucha, pero yo sí. el parlante nuestro está apagado. Ahora ustedes me dicen si me escuchan. Ahí Funciona la tecnología. De hecho, te voy a ver la pantalla entera. Claro, exacto. Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer a todos por este panel. Ahí hay presentes. Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre contrademandas de derechos humanos en arbitraje de inversiones. Así que he leído muchísimo a Nicolás y también a Lorenzo. Lorenzo ha escrito también sobre contrademandas y, por supuesto, todas las lecturas críticas de Nicolás me encantan sobre todo el imaginario legal detrás del arbitraje internacional de inversiones. No pude estar hoy día ahí, me hubiera encantado. Pero tengo dos preguntas. Hoy día amanecí un poco más escéptica de lo normal y con lo que decía, por ejemplo, José Miguel respecto de la posibilidad que la OMC sea un lugar donde puedan ocurrir algunas de estas reformas tan necesarias. Yo la verdad creo que seguimos en la lógica de que los poderes fácticos, como decía también la profesora Fuentes, del poder, del dinero y del capital, solo quieren en cierta forma intentar decir que se hacen cambios para no cambiar nada. Por ejemplo, si vemos el acuerdo de facilitación de inversiones que ahora, que lleva Sofía Bosa en Ginebra, representante nuestra, también profesora del instituto, en el marco de la OMC, esto no toca absolutamente nada, tiene una cláusula expresa respecto a no tocar
los compromisos de los tratados de inversión, no se toca el sistema de solución de controversias, y lo veo más como nuevas posibilidades de inversión, uniformando procedimientos locales para atracción de inversión extranjera, ¿cierto? Pero nuestros derechos no los toca nadie, diría el inversionista. Veo también muy poco avance en el tema del grupo 3 de la UNCITRAL. Si bien se han discutido estos temas, el avance real es muy poco. La gran esperanza que teníamos todos, yo creo, era el Tratado de Derechos Humanos y Empresas, que una gran iniciativa de Ecuador, por supuesto, primero tuvo mucho impulso, pero en el camino se fue descorazonando los borradores dramáticamente. En algún momento se intentó incluso una, que era, pero genial, una cláusula general para poder aplicar a los tratados de inversiones estas obligaciones, y se descorazonó totalmente el proyecto. Entonces, la verdad es que las salidas, como dijo la profesora Fuentes, las soluciones legales siempre van a existir, lo que no hay es voluntad. Entonces, uno ve, y también yo pienso, hay que ser crítica también un poco de los estados. Yo que he estado muy enfocada en esto de las contrademandas, veo recientemente, por ejemplo, muchos casos en que se han presentado contrademandas, en casos contra Guatemala, contra Nicaragua, y ustedes ven que de los mismos estados, no sé si por falta de capacidad técnica o por falta de voluntad, las contrademandas muy mal fundadas en la parte jurisdiccional y muy poco eh, fundadas en la parte de los méritos. Por lo tanto, es muy fácil incluso para los mismos árbitros decir, no, es que acá parece que interpuso una contrademanda, pero no tiene ningún fundamento, no me señala cuáles son los daños que tiene, no me hace un balance de cuáles son entonces las compensaciones que necesitaba, incluso es mucho más fácil entonces decir, usted parece que lo está haciendo para el público, digamos, no que usted realmente quiera obtener algo de esto. Entonces, me gustaría escucharlos a todos ustedes sobre esto, sobre, si bien que vemos que hay mucho movimiento, es como, parece que es cierto del mucho ruido, pocas nueces. Un abrazo a todos. Gracias, Pablo. Tomamos un abrazo porque Paula hizo varios comentarios. Hay dos preguntas bien buenas. Bueno, así que yo digo ¿Tu nombre? María Ignacia. De María. María Ignacia de Paula. Quizás Que son podemos todas empezar nuestras exalumnas por la pauta. bueno. Quizás podemos empezar con esta. No sé, Lorenzo, si quieres comenzar. Sí, in English. It's up to you. Yes, I think the question from Maria Ignacia is an excellent question, and there is a lot of debate about that. And simplistically, there are two opinions, let's say. There are the optimists, including the European Union, for example, that has championed the model of a standing court to replace the arbitration system. The optimists who highlight how some of the problems that we experience, that we observe, are related to the ways in which arbitral tribunals have interpreted the treaties, and that those interpretations are driven by the incentives that arbitral tribunals that are created, then disbanded, and then created for a new dispute phase. Okay, so issues of incentives, issues of unpredictability of outcomes because there is no appeal system at the moment. So the optimists say if we create a standing body with first instance and then an appellate mechanism, that would provide greater predictability, more consistent interpretation, and also the fact that there would be tenured judges rather than arbitrators, they would be in a better position to balance the considerations at play and interpret the treaties in a way that, according to them, addresses the fundamental problem. And then there is a different opinion that sort of highlights that many of the problems that we observe are driven by the substantive provisions of the treaties. And this links also to the question, one of the many aspects that Paula put on the table around UNCITRAL, the United Nations Commission on International Trade Law, that is currently debating at the multilateral level reform options, including potentially creating an appellate mechanism and court of first instance at the multilateral level.
but it's only focusing or as interprets mandate as being focused on the procedures. And there's a fundamental question as to whether you can really solve these type of inconsistencies. For example, the fact that the treaties do not differentiate between high carbon, low carbon vessels just by looking at the procedures. And so I think addressing the incentive problems maybe is perhaps part of what needs to happen. But I don't think that alone is going to solve the problems if there isn't also a conversation about the substantive aspects of living. Should I don't know. Yeah, it's yours. I think you're a guest. Following on the privileges. Following on, I think the linkages with some of the many thoughts as well as questions that Paolo put on the table, and that it resonates strongly. And I think among the several aspects that you mentioned, Paolo, there is the limited progress so far, or the slow progress of the Ancestral Working Group 3, essentially currently, until now, the strong emphasis on codes of conduct and that sort of instrument, and now perhaps also discussing other aspects, but within the confines of a procedural focus. And so far, that hasn't provided the space to discuss the sort of issues that we're looking at. There are other multilateral processes, UNCTAD, for example, the OECD, but they're not currently, there's no mandate for negotiating. Places where people come, government officials come, talk, discuss, advance the thinking, but so that's where I would see a gap in the need for a different type of process that places these issues at center stage. And then finally, also picking up on the point about the advisory opinion and the ICJ, I suppose part of the issue here is that I work primarily in a policy research institute. And so for us to say, it's all bad, there's nothing we can do, it's not an option. We have to continuously come up with ideas on what could actually be tried in practice, right? So there is no illusion that in the current stalemate, what is needed clearly is reforming the treaties. But there is no illusion that an opinion by the ICJ can possibly be a replacement for that. Absolutely. But I think it's if one doesn't make the arguments, then the ICJ is definitely not going to address the issue. And while the opinion is advisory, it's not binding by definition. If they actually clearly say that there is a legal obligation to do X, Y, and Z, that's actually an obligation under international law. So it could have some traction, at least in the bringing it back then to the multilateral spaces for discussion. Say, hey, the ICJ said that. How do we square the circle now with the treaties that are not aligned with that? So I think I hear the sort of, and very much empathize with the skepticism, I think, of many of these options. But I suppose it's also an attempt to keep driving, to advance the agenda and keep the discussion going. Yeah. Gracias, Lorenzo. Jimena, José Miguel. No, puedo decir algo. Bueno, obviamente no hay que bajar los brazos, ¿verdad? Porque siempre hay que tener la creatividad para encontrar soluciones. Ahora, una solución es salirse, ¿no? del sistema que se ha ideado para protección de inversiones o incluso otros estados podrán salirse del sistema de libre comercio. Pero tiene un costo demasiado grande y los estados no están obligados a ser héroes en ese sentido. ¿Ya? Es difícil. Es difícil poder push forward algunas modificaciones a esos tratados a partir de países que tienen menos poder que los más poderosos. Entonces, pero hay que hacer el esfuerzo y yo creo que, bueno, discutirlo ya va cambiando las mentalidades. Pero lo que yo creo es que finalmente tiene que surgir una gran necesidad de cambio, que eso es lo que mueve
y hace progresar el mundo. Entonces, de alguna manera, el tema de que todos estamos siendo afectados por el cambio climático y que esto trae finalmente muertes y también un costo en términos de salud grande para los países, es muy probable que cuando ya se hacen sentir los efectos, se toman medidas. Lamentablemente, en materia de cambio climático, puede que eso llegue cuando ya es demasiado tarde, cuando ya hemos cruzado el punto de no retorno para volver atrás. Pero creo yo que el hecho de las olas de calor que se están viviendo, el hecho de que está subiendo el nivel del mar, está creando una situación de más catástrofe, así como también en términos de salud pública. Todo eso pudiera hacer que todo el mundo cambie su perspectiva. Cuando uno compara sentencias y mira la sentencia de Philip Morris, por ejemplo, con Uruguay, uno se da cuenta y después de leerla se queda con una sensación de, pero mira qué fácil es hacer una interpretación que mira con deferencia las políticas de un Estado, ¿verdad? En términos de cómo se interpreta las legítimas expectativas del inversionista. Entonces se dice, no, legítima expectativa no es cualquier cosa. Usted no puede haber tenido la legítima expectativa de que nunca se iban a regular ni se iba a poner control a un bien tan dañino como es el tabaco. No puede haber tenido esa legítima expectativa. Dos, respecto de expropiación indirecta, tampoco te puede alegar expropiación indirecta cuando todos saben que, y esto está, ¿cómo se llama? Backed por lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de que poner estos avisos en las cajetillas es verdad que le puede traer menos ganancia, pero es que todo el punto es que haya menos consumo de tabaco porque esto genera cáncer. Entonces sabe que le rechazo su demanda. Ese mismo paradigma se podía aplicar en muchos otros casos en relación con cambio climático y no es así. Y no es así. Entonces, ¿por qué? Porque todavía pensamos que el cambio climático no nos va a afectar, todavía no vemos a la gente muriéndose en la calle, todavía no tenemos los hospitales llenos de gente que está sufriendo alguna enfermedad ligada directamente con cambio climático, todavía no desaparece ninguna isla con población, es decir, han desaparecido algunas pequeñitas y la población se ha podido mover porque era muy exigua, pero todavía no pasa una catástrofe. Solamente cuando pase, yo creo que vamos a poder responder. Y acertar. Exactamente. Muchas gracias. Las dos preguntas muy sugerentes para estar harto rato conversando, pero voy a hacer bien, voy a sistematizar toda la idea. Respecto al tema de la Corte de Inversiones, que propone la Unión Europea, yo creo que hay varios puntos que se pueden conversar. El primero es que no sabemos, todavía no existe la Corte de Inversiones, por cierto, está sujeta a votación, pero no a votación por parte del Parlamento Europeo, digamos, únicamente, sino que este acuerdo de inversión tiene que pasar la aprobación de toda la economía de la Unión Europea. Y eso, por decirlo de alguna forma, va a demorar mucho tiempo. Si es que logra pasar, si es que logra tener una aprobación aquí. Dijo lo que implícitamente, digamos, uno estaba también pensando. Es muy difícil que pase ese tipo de acuerdo como la que implica la Corte de Inversión. Ahora, eso abre la pregunta. Digamos, si es que nosotros nos vamos a quedar satisfechos con esa opción de una potencial corte que, como ya casi todo Andrés, lo más probable es que no vea la luz del día. Eso por un lado. Pero por otro lado, tal como decía Lorenzo, la Corte de Inversiones, el análisis propiamente tal, si es que llegara a existir una Corte de Inversiones, tiene dos elementos. Uno de la forma y otro de los elementos sustantivos del fondo. En términos de la forma,
Claro, es diferente a la Corte Bilateral de Inversiones porque tiene jueces permanentes, etcétera, como imagino la profesora Fuente ya te habrá explicado. Claro, ¿cierto? Pero en términos de contenido, básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo de lo que ya existen los acuerdos bilaterales de inversión. Entonces, en términos de cambio hay una mejora en términos de procedimiento, pero los elementos centrales de relación indirecta, ¿cierto? Expectativa de ganancia, etcétera, se mantiene, digamos, el mismo tipo de principio, con algunos cambios, uno puede decir menores, etcétera, pero ahí en términos de lenguaje se modifica, pero el contenido local, el contenido fundamental se mantiene exactamente igual, ¿ok? Esto es bien importante porque acuérdate que la gran promesa de este acuerdo es que viene a reemplazar 15 acuerdos bilaterales de inversión, que son de la época de los años 80, justamente con el contenido que plantea Lorenzo, ¿no? Este tipo de acuerdos de los años 80 que incluyen estas nuevas temáticas que hoy día están siendo discutidas internacionalmente. Entonces, si es que no pasa ese acuerdo bilateral de inversión, o sea, esa corte permanente, vamos a continuar con los acuerdos bilaterales de inversión, ¿ok? Con todas las críticas que ya Lorenzo, etcétera, bueno, Nicolás y Jimena, me imagino que ya te habrán un poco comentado, ya está al tanto. Y ahí viene la pregunta: ¿qué se puede hacer? Digamos, ¿cuál es la posición de Chile ante esa situación? Pero eso lo podemos conversar posteriormente. Claro. Con esto termino. El tema que plantea, acá la miro atrás, aquí Paula, que le he leído bastante, no la conozco personalmente a Paula, pero la he leído también bastante en columnas, un fuerte saludo. Yo también tengo el mismo pesimismo de la inteligencia, el pesimismo de la voluntad con este tipo de propuestas, pero aquí estoy de acuerdo con Lorenzo. Dentro del escenario en el cual tenemos, hay que encontrar alguna trinchera en el cual se pueda tratar de levantar la voz, por muy difícil que sea, por mucho que estemos jugando a perdedores. Pero hay que encontrar espacios en los cuales este tipo de posiciones, de discursos pueda multiplicarse en alguna esfera. Yo estoy seguro que en la OMC este tipo de reformas no va a salir adelante, por si ni el TRIPS, perdón, ni el TRIPS waiver, después de una crisis, después de la crisis del 2008, después de la crisis del COVID, ni siquiera pudo sacar un TRIPS waiver, la OMC decente, es de que la OMC, digamos, no es un espacio para poder avanzar en este tipo de reformas. O sea, si lo último, si desde el 2003 la OMC no ha sacado ningún tipo de nueva política, ¿cierto? No ha podido obtener, no ha podido incluir la voz de los países periféricos en materia agrícola, es que es bien difícil que la OMC pueda moverse algo, digamos, una especie de buque que está ahí estancado. Pero lo que sí yo creo, y acá lo podemos discutir con Paula, lo que sí yo creo es que también mucho depende de la capacidad de organización de los países periféricos. O sea, puede ser, yo creo, yo pienso, espero que sea una plataforma en la cual se pueda hacer explícito este tipo de discusiones y uno fuerce a que los países desarrollados tengan algo que decir al respecto. Digamos, ya con eso yo creo que por lo menos se estaría haciendo algún tipo de uso productivo de una institución que hoy por hoy no está asumiendo ninguna de las nuevas temáticas que plantea Lorenzo, sino que, como bien señalaba Paula, está únicamente, a mi modo de ver, reproduciendo los acuerdos, las reglas, las normas que ya conocemos desde el año 90 para adelante. Por lo tanto, yo creo que, si bien comparto con Paula, creo que una especie de eterna guerrilla en esto, uno tiene que tratar de encontrar algún hoyo en el cual pueda anclarse para que genere algún tipo de ruido. Pero ya con eso yo creo que por lo menos los grandes caminos comienzan con el primer paso, ¿no? Entonces me quedo contento con ese pragmatismo pesimista. Eso. Ahora estamos en un momento clave. O seguimos la conversación a ver cómo se da esta lucha de guerrilla, o son las dos. Y sé que Juan Enrique tiene una pregunta, quizás, y ustedes me dicen el tiempo. Como... Y también Christopher, que estaba en Zoom, que no puedo ver. Ah, claro. Christopher, sí. Quizás empezamos con Christopher, ¿les parece que estaba intentando Perfecto. antes? Christopher, ¿estás ahí? Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Mi pregunta creo que viene muy en línea de lo último que el profesor Miguel decía. Pensando de manera práctica, en lo que nosotros como América Latina podemos hacer en un tablero internacional muy complicado y donde tenemos poca inferencia sobre las múltiples variables y las cuestiones estructurales que deberían ser modificadas para llegar a un
a un nivel donde, en fin, todo eso que ya fue debatido aquí, como transferencia de tecnología o enfrentar la crisis climática desde la periferia, se llegue a algún lugar. Me gustaría que si el panel pudiera abordar un poco más sobre esos posibles caminos de bloques unidos dentro de la periferia, dentro de América Latina, como por ejemplo Mercosur, Alianza Pacífico, cómo esos bloques dentro de la periferia pueden ayudar a avanzar esa discusión. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Gracias, Christopher. Ahora sí, Juan Enrique. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a los cuatro por este panel de lujo, ¿no? Es interesante. Y bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. A ver, yo no soy experto en derecho internacional de las inversiones, eso de entrada, pero también me recuerda mucho este viejo refrán español, ¿no? Digo, tienes un partido sobre esclavos, ¿no? Entonces yo leo el título del panel, Derecho Internacional y Transición Energética Justa. Y lo que me falla es el hilo. O sea, entiendo que siendo experto en derecho internacional, pues vas a aplicar tu conocimiento de derecho internacional de las inversiones al tema de la transición energética. Pero el I, no sé si es una adición o realmente una relación causal. O sea, como decía José Miguel, o sea, la cosa no va por ahí. La cosa no va por ahí. La transición energética no va por la OMC, no va por acuerdos bilaterales multilaterales de inversiones, no va por arbitraje de inversiones, no va por un tribunal. Sinceramente, hoy en día vivimos en un contexto post-COVID o post-pandemia que se puede llamar la carrera de los subsidios o carrera de las ayudas estatales. Yo soy español de origen, estudié Derecho Comunitario en la universidad y era todo un régimen jurídico de libre competencia. Me disteo un par de meses y vuelvo y veo que se ha reformado el derecho de la competencia europea y ahora es un derecho gigante que regula las excepciones para ayudas directas, ¿no? El ejemplo de Alemania, en Bavaria, que está instalando una fábrica de la empresa taiwanesa de microchips, ¿no? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Es increíble, ¿no? A mí es como que me han cambiado el todo, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos con la Chip Act impresionante, que seguimos hablando antes de ello. Entonces, sinceramente, la cosa no va por ahí. Insisto en la idea del martillo y los clavos, ¿no? Yo soy abogado también, soy politólogo, conozco un poco temas de derecho administrativo, lo que más me gusta dentro del derecho. Y la cosa sí va por ahí. O sea, no es la OMC, no es un tratado internacional, no es sigue debatiendo 30 años después el principio internacional coercitivo o no, porque se debate ya, sinceramente, a mí me tiene ya bastante chato, como dicen en Chile. O sea, yo ya soy a la carrera hace muchos años y no quiero volver a los recuerdos de la universidad. Por favor, no lo es. Get over it. Pero vamos. Entonces, lo que la planificación administrativa, la carrera de los subsidios, la que estamos por ahí, al final son contratos administrativos para hacer concesiones de explotación de recursos naturales, son contratos administrativos con licitaciones para atraer la inversión con condiciones. La inversión extranjera condicionada. O sea, que eran los asiáticos del siglo XIX hasta ahora con China, el último que llevan. Entonces, les quiero preguntar una pregunta. Primero eso, ¿no? Está un poco sobredimensionado el papel o la función del Derecho Internacional de la inversión del comercio en este tema de transición energética, pero es eso, ¿eh? La transición energética no es la regulación de la arbitraje ni eso. Es un tema muy técnico, que los estudiantes no creo que sea lo que les quita el sueño, si les quita el sueño, transición energética, ¿no? Entonces, esta es la pregunta. Dado que la cosa no va por ahí, se va más por el retorno del Estado, la carrera de los subsidios, repito. La pregunta es, ¿qué valoración tienen ustedes de la política nacional del litio en Chile? ¿Es el camino correcto? ¿No es el camino correcto? Yo me lo he leído, es muy, vamos a poner la teoría, hay que ver cómo se hace la ley, cómo se implementan estos objetivos tan bien pensantes o wishful thinking, por supuesto, pero yo al menos considero que es la primera política industrial real que veo en América Latina hace muchas décadas, ¿no? Tal vez sea el camino correcto y es copiar un poco, digo, los fenómenos asiáticos, que los hacen los europeos y estadounidenses, pero con inversión directa extranjera, no con inversión ayuda estatal, ¿no? Que es la que Europa está Estados Unidos, a lo bestia, ¿no? Entonces, insisto en eso. La política nacional del litio, si es que consigue ejecutarse de manera correcta, ¿es el camino correcto para la transición energética o no? Su diagnóstico, su relación al respecto. No, gracias. Gracias. Y Andrés. Yo tenía una pregunta que tenía que ver con cuando se habla del misalignment, hablar de los VATs en los antiguos. Y mi pregunta es sobre la última generación que incluye excepciones medioambientales. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Porque eso es un tema que no has tocado y para tener claro ahí cómo de optimista o pesimista eres también con esta nueva generación. Ya. Y luego, como moderador, que me permite, voy a poner mis 2 centavos. Creo que mucho de la conversación ha sido a partir de cuáles son las condiciones de oportunidad para el cambio
¿cómo llegamos a eso? Y ahí creo que hay una crítica para los académicos, y no quizás para Lorenzo, que trabaja en un think tank de public policy. Mucha idea, pero poco práctica, no cómo las ideas se llevan a la práctica. Yo creo que es algo, no hay tantos académicos estudiando cómo una idea se lleva a conclusión, pero muchos con ideas, ¿no? Y el mundo de las ideas es muy importante, y las ideas que efectivamente, ¿no?, consiguen definir políticas, pero esas políticas hay que implementarlas. Y creo que ahí las y los académicos estamos un poquito al déficit. Y ahí con Juan Enrique un contrapunto, y con Lorenzo justo estamos con este caso de estudio del litio. Efectivamente hay mucho que se puede hacer a nivel nacional, pero yo sí creo que la estructura de gobierno internacional, esa que define que un país es centro y otro periferia, no es simplemente fuerza estatal, que realmente hay un andamiaje internacional institucional, que hay un andamiaje internacional legal, y que también hay política económica de los países, el rol de las empresas, que hasta mucho tiempo en la construcción del derecho internacional ha sido como considerado no relevante. Entonces toda la gente de derecho internacional público, al Estado uno, al Estado el otro. Hoy ya sabemos que este sistema fue hecho por las empresas petroleras y fue hecho por los bancos. El TRIPS fue hecho por el sector farmacéutico y el sector de software de los Estados Unidos, y ellos fueron un poco que le llevaron al USTR, al State Department, los borradores. Entonces ahí creo que también hay, por un lado, que una política económica más compleja de cómo crear esas condiciones de oportunidad. Y solo cierro con esto. El OMC, verdad que es un lugar un poco hostil, pero cuando el grupo africano tiene la posibilidad de tener alguna posición común, el grupo latinoamericano del OMC lo único que ha hecho en los últimos años es definir quién va a ser el chair de cuál comité o no. Entonces, ahí la OMC es muy hostil, pero Latinoamérica tampoco se pone las pilas, para decirlo de alguna manera. Y yo creo que nuevamente, ¿cómo creamos las condiciones de oportunidad? Algo más que tener ideas. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, compañeras y compañeros. Lorenzo. Yeah, I mean, many important questions. Yeah. I mean, I think for me, the point of highlighting the case of investment treaties was not so much to talk about investment treaties per se, because that is a huge topic in its own right, but to illustrate the shift in thinking that would be needed to look at international economic law from this perspective. And when investment treaties were designed, they were certainly not designed with this in mind. They were designed with, protecting the interest of oil companies, big mining companies. It's that sort of thinking that shaped that body of international law. What should that body of international law look like if it was shaped instead by the sort of considerations that we are discussing here? I think the return of the states in Europe, in the US, with the IRA, the Inflation Reduction Act, also provides for extensive subsidies, including in the context of the energy transition. The electric vehicles is a major factor, and interacts, that sort of domestic policy interacts with international law in many ways. The fact that the US has the IRA, and the fact that many other countries want to access those subsidies is now driving the negotiation of the critical mineral agreements. The US concluded one with Japan, is currently negotiating one with UK, one with the EU, and so on. Countries like Indonesia said they will be interested, etc. Right? So you see how international negotiations are responding to policy, to domestic policy, and at the same time, investment treaties have been used in Europe, for example, to challenge changes in the terms of subsidies, for example, in the renewable energy cases. So you see this sort of complex interaction between the domestic and the international, with the international to some extent being driven or shaped by the domestic when it comes to the US, the US domestic policy, but also placing a significant constraint on what governments can do or cannot do in relation to subsidies. I think others on the panel are better placed than me to talk about the lithium strategy here in Chile in particular. But I think one thing I would say is that Chile is not alone, that many other countries that are rich in minerals are pursuing similar strategies that emphasize government intervention to promote industrialization. We see that in Indonesia in relation to nickel, and we see that in the DRC in relation to cobalt. We see that also across boundaries, across borders. The DRC and Zambia
a few months ago concluded an agreement to have a joint industrialization plan around cobalt, etc. For many of these strategies, it's early days. We will see what they give. In Indonesia, the export restrictions they adopted on nickel, on product nickels, have now been there for a few years. And we can see that there has been a change in the level of investments that have gone into the country, particularly from China, in developing processing capacity. And so they had a case at the WTO, which they lost, brought by the EU, because the export restrictions are inconsistent with WTO law. Concretely, they've managed to essentially have now a set of processing plants that didn't exist even just a few years ago. Each context is different, but it's interesting to look at what makes it possible in some cases, at least, to see policy that has that sort of impact. There was a question from Christopher about what Latin America can do, and again, here I defer to the other speakers, but as somebody from the outside, it strikes me that there is really strong value in seeking collective action among countries that are in the periphery. And one can also, it'd be interesting to explore the compare and contrast the Mercosur EU and Chile EU experience in the negotiations and how that is playing out. But also, for example, countries in Africa, while they have actually very different positions on investment treaties and investment statements to settlement, for example, South Africa and other countries, very different positions. They did come together and a few months ago in February signed a continental-wide investment protocol that provides a basis for a shared approach, which can help going forward having a more, more united. So it's out of hope. Sorry? It's out of hope. The future is bright. Mm-hmm. That's very positive development. If the domestic policy is going to influence, shape the international regulatory body, Yeah. what we are describing right now sounds quite optimistic. I think With a pinch of salt. but I think again we need to see how that the protocol, because that protocol is not enforced yet, and we need to see whether there's abuse of the protocol, as in external companies setting up, a subsidiary in an African country and was having access to, through that treaty. We need to see to what extent it creates a genuine dynamic of genuine momentum for a more shared position in places like Ancestral or places like, a lot of this needs to be seen. But the fact that they've been through a process of now several years of negotiating that model of what investment treaty looks for them is an interesting experience. And then finally, because I'm taking too much time, I would like to pick up Andres' point on the environmental exceptions. Because certainly the wave of arbitrations has triggered a change in investment treaty drafting, including through greater use of provisions that, environmental exceptions, general exceptions, and so on. Unfortunately, the way in which these exceptions have been interpreted by the tribunals doesn't leave very much ground for optimism, I'm afraid, as far as I'm concerned. There is from a systemic perspective, there's a book by Wolfgang that looks at that and reaches that conclusion. In terms of just personal experience and an earlier collaboration also with Nicolas, we've been looking at the Eco Oro case in Colombia, and Eco Oro was brought. This is a dispute about a gold mining project based on the Free Trade Agreement between Canada and Colombia, which is a new generation agreement. It includes one of those environmental exceptions, and the decision by the majority, not the whole tribunal, but the majority of the tribunal was, yes, that exception allows you to regulate, but you still have to pay compensation. And given that compensation is the main issue in investment treaty, what's the point of having an exception? Right? Yeah. So I think it's important, when there are new developments, it's good to sort of see how they go, but also then to be able to say, actually, this is not proving so promising after all, and look at what next, how we push it even further. Yeah. And on top, Canadá, que era uno de los países que tenía esas excepciones, ahora la saca.
en parte porque consideran que no era tan bueno, pero supongo que Jimena y José Miguel quieren. Sí, quieren hablar. José Miguel, yo creo que puede agregar algo de la política del litio, sobre todo un poco la experiencia de negociación con la Unión Europea. En las noticias ahora se ve que Mercosur, que bueno, es un bloque, ¿no? Son varios países muy grandes, entre ellos Brasil, Argentina, hay temas que no han logrado ser solucionados y Mercosur puede decir, bueno, en ese caso no estamos dispuestos a tener un tratado con la Unión Europea. Nosotros somos un país mucho más pequeño que ellos y negociando solos, ¿verdad? Con la Unión Europea puede ser una experiencia bastante difícil, ¿no? En que nosotros podemos decir, éramos nosotros y negociamos con la Unión Europea, pero ahí viene el tema de raw materials. Nosotros, como países que tenemos recursos minerales, somos interesantes para todos aquellos que necesiten esos raw materials, como litio. El tema es cuánto podemos hacer por este proyecto, ¿no? De tener una cierta participación en la industrialización del litio. O sea, la política es interesante en ese sentido, pero ¿cuánto podemos llegar a hacer? Ahí hay una cláusula, ¿verdad?, sobre el export pricing de los raw materials, que, claro, ha quedado como no sé si totalmente, pero bueno, la Unión Europea tiene una visión, ¿no? No quiero que, en el fondo, quiero que ustedes subsidien el precio interno, o más que subsidien, si después de todo el Estado es el dueño del litio, ¿verdad? Pero ojo, si usted lo quiere vender internamente, el precio tiene que reunir ciertas características. Y entonces uno ahí piensa, bueno, pero es muy difícil, ¿no? Negociar cuando somos un país pequeño, solamente queremos participar de lo que podría ser una industria del litio. Obviamente no vamos a fabricar las baterías nosotros enteramente porque probablemente no vamos a poder competir con Alemania, etcétera. Pero tratar, ¿verdad?, de participar en algo y tenemos una restricción de precio. Entonces, pero eso lo puede hablar mucho más José Miguel. Pero ahí se ve como las dificultades que enfrenta un país pequeño como nosotros en una negociación tan dura. Sí, de todas maneras, bueno, dejó ahí la pelota ahí. ¡Gol! Dale. Tal como dice Jimena, efectivamente, yo creo que se refleja en forma muy nítida la forma en cómo la Unión Europea busca posicionarse en materia de gestión de recursos minerales y transición energética en lo que fueron las discusiones del export pricing y particularmente los precios preferenciales en los capítulos los capítulos minerales, el capítulo de raw material. Exactamente. Ahí, claro, nuestra posición era defensiva y se logró, digamos, como bien se dice en el lenguaje de abogado, aguar el contenido, pero efectivamente se quedó ese tipo de normativa. Yo creo que el peligro de ese tipo de normativa es que va a funcionar este tipo de acuerdos como el benchmark, la base para futuros acuerdos, ¿cierto? Es como cuando se incluía el tema de propiedad intelectual, ahí se los acuerdos de Estados Unidos, el NAFTA, etcétera, que después funcionaron como base para los acuerdos que continúa firmando Estados Unidos con América Latina. Y ahí es donde hay que poner, yo creo, mucho ojo. También temas como de requisitos de desempeño, la Unión Europea quería incluir nuevos temas de requisitos de desempeño, como impedir el condicionar la entrada de inversión extranjera a ciertas cuotas de inversión en I+D. Eso, digamos, lo logramos sacar, digamos, pero después al último minuto en las discusiones. Pero lo que refleja eso es esta especie de proteccionismo con un tinte verde que ha tenido en las negociaciones en la Unión Europea, etc. ¿Cierto? Y ahí el desafío es cómo, digamos, hacerle ese conflicto y darle una perspectiva desarrollista a esa transición verde. Respecto a lo que plantea Juan Enrique,
Y yo entiendo de dónde viene la posición de Juan Enrique. Básicamente, bueno, si el resto de los países lo está haciendo, bueno, América Latina, esto de ser más papista que el Papa en el respeto a cierta normativa, bueno, no parece muy sano. Ahora, claro, el tema es que hoy día Honduras, hace un par de años, la presidenta Castro, Xiomara Castro, eliminó los CEDES, las zonas de desarrollo económico, estas zonas que buscan construir estas ciudades semi-privadas. Bueno, la eliminó y la empresa Próspera la demandó ante el CIADI utilizando el Acuerdo Bilateral de Inversión y el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República y República Dominicana. El tema es que la demanda es de alrededor de 10.700 millones de dólares, que corresponde como a 2/3 del PIB. Un tercio, gracias. A un tercio del PIB de Honduras. Y por mucho que Honduras diga, ¿sabe qué? No sé, yo no voy a respetar esto, yo no ni siquiera voy a presentar a la ICD, no voy a ir a estos tribunales, por mucho que no nos respete, después, igual de todas maneras, si es que pierde, le van a quitar sus activos que puede tener el banco norteamericano. No es que Honduras diga, no, si yo no voy a participar, Claro, no pago. No pago. No, Para dar ejemplo de eso, ahora con las demandas que ha perdido España, les están ejecutando los institutos Cervantes en Australia. Están ahora teniendo... Porque en el Reino Unido también, porque en la Unión Europea no están dejando. Entonces, Ahora, no creo que paguen mucho. Piensa que es el edificio del Sí, banco. pero un edificio no se compara Bueno, con la enorme. Argentina le bloquearon los préstamos en el Banco Interamericano. En Costa Rica en los 90, en caso de Santa Elena también le bloquearon los préstamos en el Banco Interamericano. Así que fue como forzar. claro, yo entiendo que Eso es un poquito más costoso. ahí hay una simetría en el sentido que, no sé, yo pienso, países desarrollados, no voy a dar nombre, pueden hacer las políticas industriales que se les dé la gana, y en todo caso no va a pasar nada. No es que vayan a mandar a la ISDS a estos países, pero sí hay una simetría porque a nuestros países sí los demandan, ¿cierto? Con el costo que implica en que, por mucho que digan que no, de todas maneras te van a quitar tus activos que tengas en el extranjero, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo creo que particularmente desde nuestros países, este tipo de temas cobra una importancia muy decisiva para vincular política industrial con el régimen internacional que plantea Nicolás. Por mucho que estoy de acuerdo con el tema de la carrera, los subsidios, etcétera, digamos, creo que por ahí va el mundo y a buena hora. El tema de, bueno, en realidad, perdón, no sé si tan a buena hora, porque eso también puede representar un proteccionismo contra nosotros. Pero el tema que plantea también Nicolás del Grula, que estoy fervientemente de acuerdo. O sea, eso también lo mismo. África, los países africanos pueden tener una agenda, pero la incapacidad de coordinación muchas veces en nuestros países por la diversidad de agendas, por la diversidad de regímenes que poseemos, hacia que ahí hay un cuello de botella. No solamente en que los países desarrollados no escuchen, por así decirlo, las demandas que uno plantea, la debilidad de la coordinación latinoamericana es muy patente en esto. Incluso en situaciones en las cuales uno hubiera esperado que hubiera mayor coordinación en una agenda de carácter progresista, como lo que era el de incluso en ese tipo de escenarios. Entonces ahí tenemos otro desafío que yo creo que es fundamental. Respecto a lo que plantea Christopher, un poco como decía un viejo político, el qué hacer en este tipo de temas, yo creo que en el tema de los acuerdos bilaterales de inversión, la única forma en que se pueda plantear una agenda de estas características y sobrevivir en el intento es que sea de una forma coordinada con otros países de América Latina. Porque de otra forma, el nivel de presión internacional y en la economía doméstica, la economía política interna, va a ser demasiado fuerte para poder ya no demandar esta política, sino mantenerla, hacer que sobreviva, ¿vale? No quedar como una bandera y después termina. Y eso yo creo que hay quizás aquí yo estoy siendo optimista, creo que hay una buena coyuntura, considerando, no sé, la agenda que tiene el gobierno de Colombia, la agenda que podría tener el gobierno de México, bueno, Honduras, ya no Argentina, porque pero yo creo que ahí pueden haber algún tipo de alianza para poder plantear un tipo de reforma de estas características. Pero lo único que sé, una de las experiencias que uno puede tomar es de que si no hay una coordinación entre países de la región para hacer un frente con estos temas, es bien difícil que un país de las características, por ejemplo, de Chile pueda hacer una agenda, digamos, solo desde Chile. Ya, muchísimas gracias.
Yo no sé, estoy en casa con la hora. O sea, ¿terminamos por terminado o hay más tiempo? Pues acá hay una pregunta. Sí, ya, bueno, última pregunta. Por favor, cierre el evento. Al profesor Ahumada, respecto a lo que hablaba de la respuesta coordinada, digamos, ¿cómo evalúa usted que se movió la región en el contexto de la cumbre de la ciudad? Buena pregunta. El conflicto, ¿eh? Quiero hacer software para algo que no me da otro. Yo creo que en el tema de la Unión Europea y CELAC, yo creo que ahí tiene una oportunidad para proponer una agenda de una especie de reindustrialización en conjunta. La Unión Europea necesita entrar en la batalla para no quedarse atrás en el conflicto, ¿no? Por la reindustrialización, ¿cierto? Y la Unión Europea está bien asustada en eso y está tratando de estar a la altura de lo que es el Inflation Reduction Act, lo que hacen las políticas industriales de China, etc. Pero eso no puede implicar, creo yo, de que ese tipo de propuestas de reindustrialización vayan del medio de sus socios comerciales, como en este caso en Mercosur, México o Chile. Hoy día están planteando que fortalecer los lazos, que no se habían fortalecido durante el COVID, por cierto, digamos, pero sí ahora la Unión Europea quiere fortalecer los lazos con la región. Yo creo que eso tenía que ser de la mano de establecer medidas de transferencia tecnológica, de subsidio para inversiones, para la transición socioecológica, un conjunto de medidas mucho más intensas de lo que se planteó en esa reunión. No sé mucho realmente qué fue lo que se sacó de la cumbre CELAC y la Unión Europea, más que las típicas declaraciones que bien decía Paula en su pregunta, que claro, son de buena crianza, por así decirlo, ¿no? Comentario de buena crianza, ¿cierto? Pero en la práctica creo que fue una oportunidad perdida para poder elegir algún tipo de política productiva en conjuntas que haga que, por ejemplo, la exigencia o la demanda de la Unión Europea para tener acceso a los minerales de América Latina implique crear capacidad productiva locales y no únicamente una economía extractiva como la que tenemos teoría de esto. Creo que ahí con Andrés se puede completar un poco, y sí está muy bien informado Andrés, que yo creo que No, pero eso es lo que me llama la atención de lo que estáis hablando, que es una cosa que también habla con Nicolás, es que el juego parece no estar tanto en el tratado para los minerales, sino que está en el memorándum of understanding entre Chile y la Unión Europea, y cómo eso se va a vincular con la Critical Raw Materials Act. Sí, pero eso depende, perdón, eso depende, o sea, solamente se va a activar eso cuando se vote el acuerdo bilateral de inversión. No, pero el memorándum of understanding. No, el memorándum. El memorándum Es parte de esta estructura del EU Gateway también. Exacto. Entonces, si uno tiene el memorándum, puede recibir inversión. Pero Hemos visto el presupuesto de que tiene, o sea, EU Gateway, juntaron plata que era de Development Aid. En realidad, Pero es un cuando bloque mira de plata muy pequeñito. sí, pero muy pequeñito. Cuando uno mira la Critical Raw Materials Act y ve la parte de los Strategic Partnerships, que serían los no dice nada. Además, no te deja claro, por ejemplo, hasta qué punto, que podría ser interesante, una de las cosas que tienen ahí, uno tiene lo que llaman señalado estratégico. Entonces es difícil proyectos estratégicos. Y los proyectos estratégicos implican mayor flexibilidad en cuanto a procedimientos administrativos de aprobación, mayor facilidad para acceso a subsidios, mayores facilidades para levantar esos proyectos. Y en la Critical Raw Materials Act nunca te dejan claro si tú tienes nuestros memorándums, tú vas a poder acceder a ese tipo de cosas. Porque tú puedes decir, no, mira, no. Pero sí te dejan claro que todas las obligaciones de medio ambiente, de certificación y de todo eso, tienen que pasar por la Critical Raw Materials Act. Con lo que se plantea ese problema, que donde yo creo que el problema no está tanto en el export pricing, creo que la excepción funciona, sino en cómo la Raw Materials Act, junto con los memorándums de understanding, te crea una situación que no facilita la llegada de minerales críticos. No la va a facilitar, y eso es el problema. No facilita la industrialización. No, pero tampoco el acceso, porque Chile, ¿por qué los va a mandar para allá si al final dices, bueno, me estoy garantizando que no voy a recibir nada, no hay ninguna ventaja para que yo desarrolle el proyecto con la Unión Europea, lo voy a desarrollar con Chile, lo voy a desarrollar con... Yo sí tengo una razón. Con estos estándares ambientales más altos, el negocio de SQM y agroarmable es, y eso nosotros lo vimos, vender un litio
más sostenible, con una marca Chile, que se diferencia, por ejemplo, en Argentina los estándares ambientales son más bajos. Entonces, ese litio sería un poco más caro en el mercado internacional, independientemente de cómo se cuente, porque a diferencia del petróleo no es tan fácil tener un precio estándar. Entonces, ¿por qué? Porque sería un litio más sostenible. Y porque cumple con el certificado de la... Ya, entonces paga la central de los que Un invierte. poco como está pasando ahora con el deforestation y Mercosur. Bueno, deforestation te prohibiría. Claro, pero donde no están permitiendo que las certificaciones nacionales, por ejemplo en Brasil, tengan que ser como equivalentes en ese sentido. Por eso Sequoia Mark ya tiene NIPMA. Probablemente. Entonces, la visión de negocios de ellos es poder vender en el mercado europeo con un consumidor que está dispuesto a pagar un precio más alto porque compra un litio con mayor valor agregado. Y probablemente hay otros países en el mundo que no les interesa tanto eso. Pero a ver, es un guess, pero digamos un informed guess, digamos, sí. Pero bueno, ahora sí, ¿no? Muchísimas gracias a Lorenzo por haber venido desde Edimburgo, a José Miguel, a Jimena por haber habernos regalado el tiempo esta tarde. Así que ahora sí un aplauso para Lorenzo. Ahora The token of our appreciation. We got a lunch now. I meet you on. Yeah, lunch together.